foolishness. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order. En el Faradio estamos en mes de diciembre y hay un hecho al que hacemos referencia muchas veces, pese a que fue algo que sucedió cuando el Faradio todavía ni siquiera existía. Hace 17 años tuvo lugar un desgraciadísimo suceso que fue el derrumbe de un edificio de viviendas en la Cuesta del Hospital, en Santander, a pocos metros del ayuntamiento de la ciudad. Y una de las personas que más lo vivió en primera persona fue Lucía Gómez Colmenero. Muy buenas, Lucía. Buenas. Esto fue el 8 de diciembre del año 2007, es decir, este domingo se cumplen 17 años ya de este suceso. Tú perdiste a tu madre, a tu hermano, un amigo también, que fueron las 3 víctimas del derrumbe en la Cuesta del Hospital. 17 años después, ¿cómo lo mantienes en la mente? Pues se mantiene el recuerdo muy vivo. Aprendes, yo por lo menos he aprendido un poco a vivir con ello, pero las secuelas son las que te quedan y son las que tenemos. Sobre todo mi hermano, que es el que salió de ahí, que fue el que se salvó, por decirlo de alguna forma, pero las secuelas psicológicas son muy fuertes. Y de hecho, pues todavía tenemos nuestros bajones y nuestras cosas en momentos determinados. Sobre todo cuando ves desgracias que no similares, pero sí que se pueden acercar un poco a lo nuestro. Entonces sí que realmente, pues bueno, lo vives más, ¿no? Bueno, evidentemente tú lo llevas súper incorporado en tu vida desde el principio, pero me imagino que la gente que vive en edificios cercanos, aunque no lo viviese tan en primera persona, pero también lo mantendrá muy vivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es como todos los edificios cercanos, solo queda uno y yo creo que ya es gente renovada, ya la gente mayor pues ya no está, porque la gente era un barrio de gente mayor y la gente ya no está. Entonces, pues bueno, ya queda muy poca gente de nuestra época o de nuestra... Queda todavía, pero ya muy poca gente. Además es que luego han ido cayendo más edificios, o sea que, o desalojados o ya realmente derruidos ya, por el ayuntamiento, bueno, porque ya les han sacado de las casas o lo que sea. Bueno, suponemos que quien está escuchando o viendo esta entrevista sabe perfectamente de que estamos hablando del Cabildo de Arriba, pero a lo mejor hay alguien que a lo mejor no ha estado tantas veces en Santander, que no se ha paseado tanto por el centro de la ciudad, y el Cabildo de Arriba es un barrio que, si bajas precisamente la Cuesta del Hospital hasta el final, lo que te encuentras es de frente el Ayuntamiento de Santander y la plaza del Ayuntamiento. Es el barrio donde está el Parlamento de Cantabria, donde están los juzgados, es decir, un centro neurálgico de la ciudad. ¿Tú cómo dirías que vive este barrio del que se ha dicho tantas veces la necesidad de una renovación o de una rehabilitación, al menos del barrio? ¿Cómo lo veis en 2024? A mí esto me parece una vergüenza. Yo cuando pasó toda esta desgracia, que fue una parte por negligencia de la gente que estaba construyendo al lado, pero otra parte fue negligencia de las administraciones, ¿no? Porque no había permiso nada más que de obra menor, ahí se estaba echando un edificio abajo, se dejó una excavación al aire libre, cuando tenía que estar hecha por bataches, en fin, que bueno, que es que estaban sin permiso realmente. Y yo había llamado a la policía y habíamos puesto en el ayuntamiento una reclamación, había subido alguien del ayuntamiento a mirar y dijo que no había peligro, y bueno, entonces yo veo una negligencia grave, muy grave, porque realmente si yo quito un ladrillo de mi cocina, me viene un municipal y me echa un multazo que, vamos, que me para la obra y me echa un multazo. Entonces yo no entiendo cómo una obra de esas características, con esa situación tan irregular que tenía, tan ilegal, cómo no se pusieron manos a la obra. Eso por empezar. Y luego hablamos de que en teoría Santander es una ciudad inteligente. No sé quién es el inteligente que lo puede decir, porque tú te paseas por un centro de una ciudad como puede estar Santander, que la quieres poner muy bonita, muy no sé qué, y al final el centro de Santander está entero echado abajo, está derruido.
Entonces, dime dónde sacan esto de Santander Ciudad Inteligente. Se me escapa. A mí hay algo que se me escapa de las manos. La cosa es O de- que aquí se puede hablar del antes y el después. El antes es un poco lo que tú estabas diciendo ahora, de la falta de previsión, de la falta de comprobación de cómo están los edificios para saber si la gente puede seguir viviendo en ellos o hace falta algún tipo de obra, de arreglo del edificio. Y luego está el después, ¿no? Cuando ya se ha producido el desastre, cuando ya hay cosas que no tienen remedio, pero claro, se puede intentar poner el remedio para que eso no vuelva a ocurrir y que el barrio se pueda revitalizar. Y sin embargo, lo que veis es que por ese camino no se anda tampoco, ¿no? Mira, yo estuve muchos años en la asociación de vecinos, mi prima estuvo conmigo, que de hecho yo me quité y luego ya se quedó solo mi prima, vamos, mi prima con otras personas más. Y yo pensé que realmente la vida de mi madre, de mi hermano y de Raúl iban a merecer la pena, o sea, iba a merecer la pena que esas vidas, o sea, se hubiesen perdido, ¿no? Pero que sí, esas vidas de alguna forma cambiarían un poco toda la situación que había en el barrio, ¿no? Y se habló del PERI, del PREPI, del no sé qué, todos planes urbanísticos, no sé qué, no sé cuánto. Al final, sí se hicieron proyectos, sí se hicieron catas en todas las manzanas, sí se hizo un proyecto, incluso se llegó a ver un poco cómo iban a ir planificadas las viviendas, cómo iba a ir un poco todo, se hicieron muchas reuniones, vino muchas veces el alcalde, se habilitó una, para la ayuda de los vecinos, se habilitó una oficina en el Cabildo, que se llamaba Recuperación del Cabildo. Bueno, se hicieron una serie de cosas que parecía que los proyectos iban a ir realmente en tal. ¿Qué pasa? Que el Plan General de Urbanismo de Cantabria o de Santander o tal no se aprobaba, no se terminaba de aprobar, ¿no? Y era un poco intentando de alguna forma que ese plan se aprobara y nosotros lo que pedíamos por activa y por pasiva era una modificación puntual al plan del Cabildo en ese momento, para poder empezar a ejecutar todas las primeras manzanas que estaban ya en todo previsto y que se podría empezar a hacer cosas. Entonces, tanto el alcalde en su momento como César Díaz nos lo denegaron y nos dijeron que no se podía hacer. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que el centro Botín sí que tuvo modificación puntual. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que nosotros los del Cabildo somos menos o es que aquí no se quiere intervenir por una razón económica o por qué? Porque realmente tú te planteas por qué el centro Botín sí, Cabildo no. Sí, el Cabildo es vivienda social y es tener una parte importante de la gente del Cabildo reubicada y puesta otra vez en su sitio. Evidentemente, aquí había los vecinos querían unas cosas y el ayuntamiento quería otras, pero siempre se podría haber llegado a acuerdo y a negociación. Pero al final no había modificación puntual y no se podían llevar los planes. El gobierno de España ponía dinero, el gobierno de Cantabria ponía dinero, los vecinos tenían que poner su dinero también, que no nos regalaban nada. Y se iba a empezar por una serie de manzanas y al final todo esto no se pudo llegar a hacer. Pero no se pudo llegar a hacer primero porque no había modificación puntual. Y a partir de ahí, lo que quieras. El caso es que en la legislatura pasada, cuando el gobierno de la ciudad era Partido Popular y Ciudadanos, sí es verdad que Ciudadanos se empeñó mucho en esto del modelo de ciudad para intentar darle una especie de giro a Santander, pensando mucho más en los barrios, pensando más en qué se podía hacer en cada sitio para que los vecinos pudiesen tener cubiertas las necesidades mínimas, las necesidades de servicios públicos en cada barrio. Pero claro, esto no ha seguido adelante y me gustaría preguntarte, Lucía, ¿tú qué echas en falta en el cabildo de arriba? Ya sé que me puedes decir muchísimas cosas, igual tienes una lista muy larga de cosas, pero ¿tú qué crees que debería de haber en el cabildo que no hay hoy en día? Pues mira, por lo menos en principio debería haber un plan organizado y un plan social sobre todo. ¿Sabes? Que la gente podría haber vuelto a sus casas y sobre todo que estaría construido. O sea,
Eso sobre todo, y con un plan social, no con vivienda a venta libre ni con cosas de esas. Y ahora, y que esté estructurado. Es que era un barrio que sí que es verdad que era un barrio que estaba muy antiguo, que estaba todo muy desdejado, sí que es verdad que había una dejadez por parte de los vecinos, pero bueno, para eso están los ayuntamientos, para poner en orden a los vecinos y que esto hubiese funcionado de otra manera. Pero claro, yo he hecho en falta en el Cabildo todo, porque ya no es un barrio, ya es una calle de paseo para la calle alta o para las estaciones. Mm. Y el caso es que recientemente en Santander, a finales de octubre, tuvimos otro desgraciadísimo suceso que fue, bueno, pues una explosión en una vivienda en la Albericia. Claro, son hechos que no se compaginan uno con otro, que pues son causas totalmente distintas, pero me imagino que el ver una noticia como esa, también con 3 fallecidos, supongo que para alguien como tú, pues es una noticia que sienta peor de lo normal, ¿no? Me impactó, la verdad que me impactó mucho. Yo ahora estoy viviendo fuera de Santander y bueno, me puse en contacto con una persona del gobierno de Cantabria para de alguna manera que daría el pésame a la familia y qué tal, pero bueno, y luego al final como Santander nos conocemos todos, sí que ya me dijeron quién era la familia y sí que conozco directamente a familiares directos de las personas fallecidas. Y sí, evidentemente te acongojas y te dices, joder, otra vez pasó, otra vez en un sitio antiguo, otra vez es un poco como todo lo deteriorado se deteriora todavía más. Eh, y claro, la pérdida de vidas humanas es muy trágico, pero es que no son vidas humanas solamente, es toda tu vida, porque están tus recuerdos, es tu casa, es tus fotos, es todo. Es que tú sales a la calle con un jersey y un pantalón y es con lo que estás. Mm, Entonces, evidentemente, se te vuelve a remover todo, mucho además. mm. Esto pues, pasó hace casi mes y medio y desde luego pues, fue otra noticia que también fue de las que saltó a nivel estatal por todo lo que había sucedido y por encontrarte con ese impacto de una explosión de madrugada en un edificio. Claro, la lectura, yo creo que algo has apuntado ahora, la lectura también puede ir por las construcciones dentro de una ciudad. ¿Cuáles son las construcciones que sí están hechas, bueno, debidamente, podríamos decir, las que no son tan cuidadas? Y claro, eso al final supone un mayor riesgo de cuando ocurre algo anormal, pues el daño sea todavía peor, ¿no? Claro. Porque tú date cuenta, yo no he pasado por la Leticia ahora, pero yo me supongo que ahí sea la casa que haya ido y algún colindante seguro, porque evidentemente esto son edificios que están todos pegados unos a otros. En el nuestro, en concreto, el medianín de la fachada lo compartíamos. O sea, con lo cual, supongo que en la Albericia, que también es construcción antigua, sea parecido y entonces va una y va alguna más detrás. Los daños estructurales de los edificios contiguos serán también complicados. Mm. Y en un caso, bueno, como este o como el del Cabildo, antes hablabas de la asociación de vecinos, que finalmente fue algo que no siguió adelante. Pero, ¿qué te parece la idea de que se pudiera repescar, que en los barrios haya asociaciones de vecinos, que sean espacios de participación, ya sean más promovidos o menos por el ayuntamiento, pero que por lo menos la ciudadanía sí tenga esos espacios donde expresarse, donde decir, yo creo que aquí falta hacer determinada cosa, porque si no puede pasar algo malo? eh, y sin embargo, no parece que en todas las zonas de Santander esto se esté llevando a cabo, no sé si por hartazgo de que no se escuche a las asociaciones. ¿Cómo lo explicarías tú? A ver, yo al principio te diría, cuando nosotros estábamos en pleno auge, se nos unió Tetuán con también un incendio que hubo y se nos unió Barrio Pesquero porque tenían también en las casas, tenían muchos problemas de que se les iban a bajar los suelos o sea, un temas de estos y entonces se nos unieron las dos asociaciones y éramos las tres asociaciones que movilizábamos un poco lo que era el tema de inmobiliario, o sea, de edificios y de todo esto en Santander, ¿no? En plan de vecinal. Todo era, todo lo que se veía que estaba mal,
se denunciaba y se tal. Lo que pasa que esto es como todo, es un desgaste físico, psíquico y es muy complicado, porque tú vas y llamas a una puerta y te pueden atender hoy y te pueden atender mañana, pero te atienden y son políticamente correctos. Tú preguntas, ¿ah? Y ellos te contestan, ah, y luego dices, ay, no, pues cuéntame esto o otro. No, no, cuando lo tenga tal te lo cuento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ellos se tienen que asesorar y saber lo que te tienen que decir. Entonces, ellos sí que siempre te dan muy buenas palabras, o sea, lo que se llama políticamente correcto, nunca mejor dicho, pero luego al final no obtienes los resultados que tú necesitas. ¿Sabes? Es una vivienda normal, social, para los vecinos de un barrio que realmente necesitan tener una estabilidad, o sea, y que no te lo dan, o sea, que es que no es que no te lo den, que no puedes llegar a ello, porque evidentemente ellos no te tienen que proporcionar a ti la vivienda, te tienen que ayudar a poderla conseguir, porque ellos tienen las herramientas realmente para que eso se pueda construir, no por otra cosa. Y luego con ayudas sociales, con ayudas tal, para que la gente lo pueda hacer. Entonces, a la gente la fueron aburriendo. Y evidentemente, pues la gente se va desengañando, se va y al final tienes que salir de ahí porque al final te ves luchando. En el caso nuestro, mi prima se quedó con otro chico de la asociación, se quedaron solos prácticamente, porque no, al final el apoyo vecinal se desgasta. Porque se cansan de ir a las reuniones y oír a los políticos muy buenas palabras, pero salen de la reunión y ellos no tienen nada tangible. Y claro, ahora estamos además en pleno debate sobre qué hacemos con la vivienda, ya sea en un municipio como Santander, en una comunidad autónoma o a nivel estatal, por lo que se está viendo de las ciudades con reducción de oferta, porque cada vez hay más alojamientos turísticos, el precio sube, cada vez más gente se está pensando si abandonar el centro de la ciudad o incluso las afueras de la ciudad para irse todavía más afuera para conseguir algo decente. Claro, esto me imagino que es algo que también afectará al Cabildo de Arriba, ¿no? Evidentemente, al Cabildo de Arriba ha afectado todo, porque además eso, estás ahí con algo que tú pagas tus impuestos, pagas todo y al final sigues pagando, sigues teniendo y al final no tienes nada ahí, ¿sabes? Ni la posibilidad, porque no lo ves viable. Pero no lo ves viable por eso, porque cuando ellos han tenido la cosa para poderlo hacer, no lo han hecho. ¿Sabes? O sea, se lo haces a Botín y no nos lo haces a nosotros, ¿qué pasa aquí? Cuando realmente estaba en auge, los vecinos estaban mm, predispuestos. Sí que es verdad que habría que haberles explicado muchas más cosas y haberles encauzado a cada uno en su sitio, porque es verdad que como personas somos muy cuadriculados y yo tengo un primer piso en el edificio 14, un primer piso, no sé qué, evidentemente a mí el piso que me va a corresponder cuando yo me vaya a hacer con el piso no va a ser en ese número ese piso. ¿Por qué? Porque la situación de la construcción ha cambiado muchísimo y se está exigiendo pues que los portales sean grandes, que tengan ascensor, que tengan zonas comunes, que tengan una serie de cosas que en el Cabildo no había. Evidentemente pierdes edificabilidad, pero una cosa es perder edificabilidad y otra cosa es perderlo todo. Pues nos apetecía 17 años después volver a hablar con Lucía Gómez Colmenero, porque es una historia a la que hemos hecho referencia un montón de veces, porque, bueno, parece un síntoma, ¿no? De cómo se hace, cómo se gestiona el urbanismo dentro de una ciudad como la capital de Cantabria. Así que, Lucía, ya sabes quiénes somos y dónde estamos, que O además sea, incluso... al Faradio os agradezco muchísimo porque siempre estáis ahí y cada vez que os necesitamos estáis ahí y dais voz realmente a los vecinos en este caso y a mucha gente que yo conozco que el Faradio les da voz y les da realmente, les pone en su sitio. Que hay Bueno, otros medios de comunicación que realmente no lo hacen y sin embargo el Faradio siempre está ahí, siempre, para mí son unos grandes amigos. Bueno, y además, incluso cuando nos hicimos una serie de sudaderas por aniversario del Faradio, el dibujo de la sudadera es precisamente la cuesta del hospital, porque es uno de los sucesos, desde luego, más importantes para nosotros
de lo que ha sucedido en Santander en los últimos tiempos y por eso siempre hacemos referencia a que el urbanismo se puede hacer de otra manera y Sí, sí. contando con los vecinos, sobre todo. Lucía, Y sobre todo contando con el poder adquisitivo que tengan los vecinos, que es muy importante. Lucía Gómez Colmenero, muchas gracias como siempre por atender la llamada del Faradio y un abrazo muy fuerte. Igualmente, un saludo. Buenas tardes.